Bueno, bendiciones a todos ahí en las redes. Estábamos en una adoración, rompiendo como el hielo. Amén. Y bueno, estaba, como les dije, estaba en Bogotá. Estaba pensando ayer, ¿qué traigo hoy? Y bueno, el Señor colocó en mi corazón un tema que siempre es mi tema, pero cada vez que entro ahí encuentro más y más y más. Hay profundidades inalcanzables y hay alturas inalcanzables que solamente Dios nos puede llevar. Amén. Y vamos a hablar un poco sobre el Dios eterno y el Dios de este siglo. Este mundo tiene un Dios, el Dios de este siglo, que es Satanás. Jesús lo dijo, el príncipe de la potestad del aire. Aún el aire está contaminado de eso que él emana, de eso que él trajo a este mundo a través del engaño de Eva. Pero Dios, que es más fuerte, quebrantó todo ese poder. Por eso hoy estamos aquí hoy. Muchos quizás luchando contra cosas, otros quizás no quieren luchar y otros anhelan luchar. Yo anhelo luchar y lucho y quiero seguir luchando, porque creo firmemente que esto es una guerra, así de sencillo. Si no entendemos que esto es una guerra, vamos a estar derrotados todo el tiempo. Nosotros estamos en un mundo de muerte. El mundo natural y espiritual allá afuera es un mundo y un reino de muerte, donde los muertos están caminando en ese mundo. ¿Correcto? ¿Quiénes son los muertos? Los que no han recibido a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Pero nosotros estamos vivos en este reino de muerte. ¿Por qué estamos vivos nosotros acá? ¿Y para qué estamos? Para traer vida a los que están muertos y gobernados en este reino de muerte. O sea que nosotros somos el punto de las tinieblas y de todo su ejército. Todo creyente, todo hijo de Dios que empiece a alumbrar en medio de la oscuridad va a ser blanco de la oscuridad. Así es sencillo. Hay muchos que desisten, hay muchos que duermen. Daniel dice que unos se levantarán para confusión, pero otros se levantarán para vida eterna. Amén. Entonces, esos que se van a levantar para confusión son aquellos que simplemente le creyeron más al pecado que a la libertad del pecado. Entonces, Dios no impondrá sobre usted, ni se obligará a Él a actuar dentro de usted. Él actúa solo por invitación y Él no sobrepasa los límites de nuestra voluntad. Todo lo que usted le sea al Señor, el Señor le va a restaurar. Él no va a imponer su poder en su vida. Él va a llenar de poder su vida a todo lo que usted le ceda que Él llene. Así es. Usted sabe que está obrando mal y no se arrepiente delante de Él. Aunque usted siga una vida de cristiano toda la vida, va a seguir teniendo ese error toda su vida si usted no se lo cede al Señor. Muchos leen y recitan la palabra y aún dan consejos acerca de eso y ellos mismos no lo hacen. Que eso es lo más tremendo, que a veces uno se queda pensando, si supiera esa verdad y si la hiciera, las cosas cambiarían totalmente. Entonces, Dios no sobrepasa los límites de nuestra voluntad. Si su voluntad es no entregarle nada a Dios, Dios no le va a recibir nada para cambiarlo. Así de sencillo. Si usted está teniendo inmoralidad sexual y usted sabe que es un pecado delante de Dios, pero nunca se lo entrega, le tengo una noticia: esa inmoralidad sexual va a estar en su vida toda la vida.
usted nunca se la entregó. Usted nunca aceptó que era un pecado delante de Dios. Usted nunca le entregó eso a Jesús para que le lavara con la sangre. Y si usted nunca se lo entregó, usted nunca va a ser transformado en esa área. O sea que esa área en su vida va a seguir siendo lo misma, a tal punto que esa área va a contaminar el resto de áreas y usted se va a apartar del Señor. Así es. Hay profetas que profetizan y se equivocan. Y está bien, nos equivocamos, nos arrepentimos delante de Dios y seguimos. Y olvidamos todo lo que pasó y seguimos adelante al supremo llamamiento. Pero si aquel profeta profetiza y sabe que es mentira y se para en la raya diciendo que es de Dios y nunca se cumplió tampoco, entonces quizás vaya a seguir profetizando mentiras, porque aceptó una mentira en él. Y aún vendrán sueños detrás de esa mentira. Amén. Entonces vamos a leer rápidamente Efesios 2:1. Vamos a leer, vamos a leer. Y no crean que porque estoy predicando aquí no tengo errores. Claro que sí los tengo, pero sé que el Señor los va a transformar. Una frase le digo a mi esposa: usted algún día verá a Jesús en mi vida, no porque lo tengo adentro, sino porque lo estoy manifestando. Y algún día de esta boca saldrá sin orgullo: imíteme a mí como yo imito a Cristo. Esa es mi meta. Yo sé que lo voy a decir. Yo estoy seguro, porque a eso fui llamado y esa es la voluntad de Dios en mi vida. Amén. Y miren lo que dice. Y él, Efesios 2:1. ¿Okay? Vamos a leer. Y él nos dio vida a vosotros cuando estaban ¿qué? Muertos. ¿Estábamos qué? Muertos. ¿En dónde estábamos muertos? En el pecado, no en la carne, no en esta carne natural que se muere, no. Dentro de nosotros estábamos muertos. El alma y el espíritu estaban delante de Dios, muertos. Pero ¿qué dice? Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al ¿qué? Al príncipe de ¿qué? O sea que el príncipe de ese mundo tenía un plan para su vida, porque usted está detrás de esa corriente. O sea que él puso la corriente en su vida y usted empezó a caminar conforme a lo que él le iba poniendo de su maldad. Por eso vemos personas que llegan a un punto de maldad terrible más que otros. Pero hay otros que no llegan a ese punto y dicen que están bien. Un amigo me dijo: pero Adolfo, pero yo no hago nada. Yo mantengo la casa, trabajo, soy juicioso. El único error mío es que tomo. Entonces nosotros escalafonamos esos pecados. Pero no, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: por cuanto éramos pecadores, estábamos muertos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Escuche bien esta palabra: hijos de desobediencia. ¿Quiénes son? Los que no han nacido de nuevo, porque ellos no podían obedecer a Dios aunque quisieran. No podían obedecerle, porque en ellos no estaba la naturaleza para hacer actos para obedecer a Dios. No podían, aunque quisieran. Y van a haber cosas que ellos pueden lograr aún mejores que los cristianos, pero no porque ellos sean obedientes, porque ellos son desobedientes en su naturaleza. Un árbol de mango no puede dar guayabas. Así de sencillo. Y si da guayabas no son de ese palo, alguien se las colocó. Amén. Entonces, ahora nosotros que estábamos muertos, ahora estamos vivos en este reino de muerte. Esto es un reino de muerte. Nosotros estamos vivos en este reino de muerte, pero no somos del reino de muerte, sino que somos del reino de la vida. ¿Para qué Dios hizo esto en nuestras vidas? Porque nosotros somos el instrumento de Él para dar vida en este reino de muerte. Para dar vida en este reino de muerte. ¿Darle vida a quién? A su familia.
y a todo aquel al que Dios le envía que le hable. Y aún la tierra espera eso. Amén. Están ahí quietos. Vamos a seguir. Ahora vamos a leer el versículo de la casa. Me habló el Señor de este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué cosas? ¿Cuáles? ¿Qué cosas? Sabemos que son cosas, pero ¿qué cosas? Todo lo de Él. ¿Y qué es todo lo de Él? Pues vamos a ver dos cosas. Vamos a clasificar en dos cosas esas cosas nuevas. Amén. Vamos a verlas. Ya sabemos que estamos vivos en un reino de muerte, pero que no somos de este reino de muerte, sino que somos del reino de la vida, de una vida que tiene más poder que este reino, de una vida que va a destruir este reino de muerte. No que no la haya destruido, sino que nosotros le vamos a confirmar lo que ya hizo Dios, lo que ya hizo Jesucristo en nuestras vidas. El diablo quiere engañarnos, pero nosotros no vamos con nuestra fuerza, nosotros ya vamos con algo que ya pasó, pero que ahora lo estamos manifestando a través de nuestras vidas. Él ya manifestó la salvación de todos en la cruz del Calvario. Ahora nosotros vamos a manifestar lo que Él quiere hacer en este tiempo con la vida de nosotros en esta tierra. Entonces vamos a seguir. Las cosas nuevas. Hay dos cosas en las que nosotros caminamos: en la vida espiritual y en la vida natural. Nuestro cuerpo natural camina en lo natural, pero nuestra vida espiritual camina en lo espiritual, sea para bien o sea para mal, sea para muerte o sea para vida. Entonces, ¿cuáles son esas cosas nuevas en las que nosotros tenemos que caminar? Vamos a ver las cosas del Espíritu. Las cosas del Espíritu. Vamos a ver rápidamente las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son esas cosas? Vivir una vida en el Espíritu y caminar haciendo la voluntad de Dios en lo natural. Y vamos a ver cómo vamos a hacer eso. Ezequiel 36, 26. Escuchen bien. Vamos a empezar a caminar. Vamos a empezar a hacer cosas que yo sé que el Señor nos va a revelar, para que ustedes, esa revelación se encargue en ustedes. Mire lo que dice Ezequiel. Dice: y les daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Correcto? Escuche bien. Ya hay un espíritu nuevo entre nosotros. Espíritu nuevo. O sea que en ese espíritu también hay cosas nuevas, porque está nuevecito. Tenemos que descubrir qué hay en ese espíritu. Ahora escuche. Y pondré un corazón nuevo. ¿Por qué tenía que quitar el corazón de piedra? Para nosotros poder ser sensibles a ese espíritu que ahora ya tenemos dentro de nosotros. Un corazón de piedra no puede percibir las cosas del espíritu porque no puede recibirlas. No está apto. Es como usted ir a hacer una operación y no ser cirujano. ¿Cómo la va a hacer si no sabe hacerlo? Entonces, vamos a mirar. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora pasó otra cosa. No solamente colocó un espíritu nuevo dentro de nosotros, sino que Él dijo: y pondré mi espíritu. ¿Para que qué? ¿Para qué? Vamos a seguir leyendo. Y haré que andéis en mis estatutos. Y haré. ¿Quién está diciendo? El Espíritu de Dios va a hacer eso en nosotros. Va a hacer que nosotros andemos en sus estatutos y guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿A quién estaba hablando ahí? ¿El Espíritu de Dios o el Espíritu del hombre? De Dios. ¿A quién le iba a enseñar eso? A su espíritu. Su espíritu tiene que empezar a crecer en esa sabiduría. Su espíritu tiene que empezar a fortalecerse en ese poder
en ese guardar, en ese poner por obras todo lo que Dios determinó para nuestras vidas. Hay gente que no crece. Hay gente que usted lo ve 20 años y es peor que un impío. A veces usted los pone en la balanza y no sabe quién es peor. No crecieron, no se fortalecieron, porque Él dice que haré que usted ande en los estatutos, los guarde y los ponga por obra. Pero ¿cómo va a hacer eso si no es estando con Él? Él está impartiendo la sabiduría a nuestro espíritu para que nuestro espíritu crezca y se fortalezca, y así podemos caminar en la vida del espíritu, en esta vida natural. Usted no puede pretender no cambiar y decir que está caminando en el espíritu. Tiene que haber una manifestación. Jesús, donde no hubiera manifestado el poder de Dios sobre la tierra, nadie le hubiera creído. Y si alguien le hubiera creído, se hubiera esfumado. Así como muchas falsas sectas que salen por ahí, manes iluminados, y iluminados no tienen nada, y se mueren y aún siguen creyendo en esa pendejada. Entonces vamos a seguir. Escuchen bien: pondré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu. El espíritu de Dios va a hacer que usted guarde sus estatutos, sus preceptos y los coloque por obra. O sea que ¿dónde está el secreto? Está en el espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que ir a Él para que Él nos enseñe, y a través de esa revelación va a venir la fuerza y el poder para que nosotros podamos vencer el pecado en esta tierra. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a mirar Romanos 8:1. Estoy hablando del espíritu, las cosas nuevas que hay en el espíritu, las que tenemos que empezar a conocer. Pero ahora vamos a ver lo que tenemos que hacer en lo natural. Amén. Dice, porque Romanos 8:1. Ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuchen bien: para los que están. Habló de un presente. Para los que están. Para los que están. Y aquí especifica: los que no andan conforme a la carne. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A un cristiano o a un impío? A un cristiano. Usted le hizo eso a un impío y dice: ¿qué está hablando este man? ¿Cómo así? Que la carne. Nosotros somos los que podemos entender estas cosas porque las discernimos, porque ya estamos aptos para discernirlas a través del nuevo espíritu que Él nos dio. Usted le habla de esto a un impío y no va a entender nada, pero aún le habla a cristiano y tampoco lo entiende. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nunca se dedicaron a indagar estas verdades en la vida de ellos. Ya teniéndolas, las desecharon. Y ahora sigamos. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado del pecado y de la muerte. Escuchen bien: ese poder, ese andar en la vida del espíritu hace una cosa: que usted pueda vencer el poder de ¿qué? Del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. Si el pecado a usted le está ganando, entonces usted no está andando en la vida del espíritu, porque la Biblia no dice mentiras. Usted está andando en la vida de la carne. Porque si está andando en la vida del espíritu, entonces usted está venciendo el pecado y la muerte en su vida. Y eso está creciendo en usted. Está creciendo. Entonces, si se da cuenta que hay alguien que está creciendo dentro de usted y está fortaleciendo para poder vencer el poder de las tinieblas en su vida. ¿Cómo ejercitamos esto en nosotros? Romanos 8:5. Vamos a empezar a ejercitar la vida del espíritu y después ya vamos para la vida natural. ¿Amén? Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Los que son de la carne piensan en cosas de ¿qué? De la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu piensan. Digámoslo así, parafraseando. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces vamos a mirar acá algo.
Porque los que son de la carne. ¿Quiénes son los que son de la carne? Los que no tienen una vida íntima con Dios. No crecen, no pueden vencer. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo van a vencer si no tienen fuerza para vencer? Él lo hizo todo. Vemos que ahí está todo, pero vemos que tenemos que entrar en ese todo para que ese todo se haga carne en nosotros. Estamos viendo que sí podemos vencer, pero estamos viendo que Pablo aquí nos está abriendo un panorama de cómo hacer para vencer. Pero muchos han creído, no, sí, él ya lo hizo todo. Sí, es verdad, pero ahora usted tiene que entrar en ese todo para que ese todo se haga carne en usted. Porque las personas se están aprovechando de la gracia para pecar y hacen ver de la gracia algo que no tiene fuerza ni poder, porque en ellos mismos no se manifiesta. Hay problemas en nuestras vidas, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero ese problema se tiene que ir debilitando día a día. A través que yo estoy creciendo y cogiendo fuerza en el espíritu, ese pecado se tiene que desvanecer. Es una ley. Es una ley espiritual. Es la ley del espíritu que venció el pecado y la muerte. Entonces nosotros no podemos ver el río que pasa. Nosotros tenemos que meternos al río. Hay mucha gente que ve el río que pasa y sí, bonito, vienen y lloran acá, pero nunca se metieron en el río. Y siempre están emproblemados, afligidos y llenos de toda conmoción del mundo en la vida de ellos. ¿Pero por qué? Sigamos. Sigamos. Romanos 8:13. Ahora vamos a ver. Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Escuchen bien. Pero si por el Espíritu, escuche. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu, ¿quién es el que vence las obras de la carne? El Espíritu. ¿El Espíritu de quién? ¿De Dios o de nosotros? De Dios en nosotros. Hacéis morir las obras de la carne. Tenemos que entender este principio, porque el diablo actúa en nosotros conforme a nuestros pensamientos. Y si nuestros pensamientos están en una vida llena de pecado y de muerte, entonces Satanás tiene acceso a ese pensamiento. Así es sencillo. Pero ¿por qué me pasa esto? Hay muchos sueños que Dios aún nos revela a nosotros los planes de las tinieblas. Me pasó algo tremendo ayer con mi esposa. Mi hija tuvo un sueño. Les voy a contar este testimonio rápido. Mi hija tuvo un sueño. Siempre he creído que si uno es un espíritu, uno ve las cosas del espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en mí, el Espíritu de Dios eterno es eterno, y entonces Él me puede llevar al futuro también a ver mi vida. Él es eterno. Él conoce el pasado, presente, futuro y toda la eternidad. Entonces mi hija le contó el sueño a mi esposa. Dijo que en el sueño ella había visto a Gedeón grande, lleno de lepra. Y que le había visto a ella que ella se sentía fea. Y que ella se había visto con un anillo de matrimonio jalándolo, arrastrándolo. Yo me quedé pensando, ¿cómo así? Me coloqué a meditar en eso. Yo dije, esto es un plan del diablo para el futuro de mi familia. Dios me lo está revelando. Y si me lo está revelando, algo tiene que pasar. Y le dije, amor, me hace el favor, vaya a acostar al niño y se viene para aquí que vamos a orar. Y no, el niño no se durmió. Entonces dije, tráigalo. Entonces vamos a meterlo en el río. Y yo dije, este plan del diablo no es para este tiempo, es para un tiempo futuro. Pues vamos a ir allá y vamos a quebrantar ese diseño del diablo en la vida de él. Y nos pusimos a orar.
Y el Señor nos dio nombres. Dos nombres de dos personas que iban a llegar a la vida de él para corromper la vida de él. Los nombres. Le dije, ya tenemos los nombres. Ahora vamos a quebrantar ese camino, porque el diablo ya los tiene en el ojo para empezar a usarlos y a crearlos hasta que lleguen al camino de él, para corromperlo. Y empecé a meterme, le rompí hasta la abuela a ellos. Se la rompí. Hasta la abuela. Se la rompí. Le dije, este nombre y este nombre, vamos a verlos, porque esto no es para este tiempo. Y el Señor le dijo a mi esposa, le dije, ¿qué vio, amor? Yo sé que usted mira en el espíritu. Le dije, mire este nombre, esta mujer y este hombre que iban a venir a la vida de él para corromper su vida. Y le dije, bueno, entonces ahora vamos a cortar ese camino desde ahora. Desde ahora le vamos a cortar ese camino y le vamos a prohibir a estas dos personas que conecten al camino de Gedeón. Y mi hija estaba arrastrando el anillo. Dice, el Señor me revela a mí, el diablo tiene un hombre impío para que ella se enamore de él, para que ella arrastre con ese peso. Y le dije, pues este hombre tendrá que o arrepentirse o morirse, pero no va a llegar a la vida de ella. No la tocará, ni la conocerá ni siquiera. Y me volví violento en el espíritu y le reventé hasta la vasija que tenía. Y dije, pero no va a tocar el camino de ellos. Y el de ella no lo digo. El de ella ya queda entre los dos. Y lo más tremendo es que ella nos miraba con micrófonos en el sueño. O sea, aún en el ministerio iba a hacer ese desastre. Y le dije, si Dios nos mostró eso, Él nos está mostrando el plan del enemigo. Aún el diablo pone planes en sueños para generarnos miedo, pero es tan tonto que no sabe que nosotros podemos usar el poder de Dios para destruir sus mismos planes que Él le está revelando. Nada. Y fue tremendo, con nombres y todo. Dije, pues esos nombres Él nunca los va a conocer. Y los anoté en un libro por ahí. Y este libro nunca lo voy a botar. Los anoté. El día que yo escuche estos nombres en la vida de Gedeón, yo mismo me voy a encargar de sacarlos. Nunca voy a dejar que lo conozcan. Entonces Dios quiere guardar la vida de él. Dios quiere guardar la vida de mi hija. Entonces no quiere guardar la vida de ustedes. Pues claro, yo no soy mejor que ustedes. Todos los planes. Y le dije, amor, ¿sí ve? Puede que no sintamos ni veamos nada y dice, este está hablando una locura. Pero en el espíritu ya se le perturbó el futuro a Satanás en la vida de ellos. Fue tremendo. Porque soy una de las personas que le creo a Dios. Yo sé que mi esposa tiene el don de interpretación. Siempre le coloco un cuaderno, escriba. Algo tiene que entender. Y ejercito ese don. Y si escribió algo que no es de Dios, arrepiéntase, pero siga escribiendo. Estamos aprendiendo. Dios sabía que nos íbamos a equivocar y con todo y eso nos llamó. No es que nuestros errores sean grandes, es que Él es más grande que nuestros errores. Sigamos. Estaba a contarle esa historia nomás. Muy bueno. Gálatas 6:8. Imagínense uno ver una enfermedad que el diablo tiene destinado para colocarnos en nuestro cuerpo y frustrar su plan diabólico. Un cáncer por lo menos. A los hombres la próstata, que a los 50 años yo ya le quité eso al diablo por sospecha. Yo no voy a sufrir de próstata, que dicen que supuestamente la mayoría de los hombres después de los 50 años la tienen. Yo tengo 34, me faltan 20 todavía. Oh, sí, terrible. Por sospecha, diablo mentiroso. Entonces vamos, porque es que el diablo sí tenía planeado todo nuestro futuro, un futuro de miseria y de dolor. Él sí lo tenía planeado. Él ya tenía dicho, Adolfo iba a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, y le va a colocar demonios para que él vaya encaminándose en ese camino hasta todo el objetivo de la vida de nosotros en él.
Pero es que Dios ya planeó también toda nuestra vida y nuestra eternidad. Le mostró a Juan la nueva Jerusalén, cómo descendía del cielo. Le mostró los cielos nuevos y la tierra nueva. Eso no ha pasado, pero esa es nuestra esperanza. Y por fe ya está en nosotros. Imagínense uno viviendo en esa ciudad de oro. Si aquí se matan por un pedazo de oro, allá nos va a sobrar, vamos a pisarlo. Bueno, Gálatas 6:8 dice, escuchen bien, porque si siembran 6:8, la de los textos, hasta los textos, la de los textos. Porque el que siembra para su carne segará corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Usted es una mujer soltera. Se le dio por enamorarse de un impío y se casó con él, que fue lo más tremendo. ¿Qué sembró? La vida del espíritu. Sembró en la carne. Quiso complacer sus deseos corruptos, perversos, terrenales, diabólicos. Sí, ahí se dice la Biblia. ¿Qué va a esperar ella de esa siembra que hizo en ese hombre supuestamente para la vida de él? Dolor, corrupción, dice. Dolor, engaño, infidelidad, desgracia, desdicha, desilusión. Y después empiezan a clamar, ¿por qué Dios sembró en la carne, mamita? Sembró en la carne. Tantos hombres cristianos que ya hay por ahí y se tuvo que fiar en un impío. No, es que yo creía que Dios lo iba a cambiar. No, eso fue lo que usted creyó, no lo que Dios quería para usted. ¿Ven? ¿Qué pasa si no conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida? Empezamos a sembrar ¿en qué? En la carne, en lo que a nosotros nos parece que seamos. Por lo menos yo, si yo siembro en la carne, estaría allá en la petrolera montando tubos allá, feliz de la vida, ganándome mis millones allá y haciendo trabajo en Ecopetrol. Oh, aquí está Adolfo. Pero yo sé que eso es sembrar en la carne. Entonces por ahí no. El final de todo eso va a ser tristeza. Mejor voy a seguir el camino de Dios. Voy a sembrar en el espíritu. Aunque a veces es difícil, ciertamente el final será feliz. Ciertamente el final será recoger en prosperidad y en bendición. Aún mis compañeros me dicen, ¿usted qué? ¿Cuánto le pagan allá? ¿Gana más que acá? Le dije, no, no tiene comparación. Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de Jesús. Romanos 12:2. Estamos mirando la vida del espíritu. En el espíritu hay un fruto y la manifestación de ese fruto es amor a través de nuestras vidas. Es el fruto del espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, todo lo que dice Gálatas, ¿verdad? Ese fruto está dentro de nosotros. Tiene que crecer y tiene que madurar. ¿Para qué? Para que todo aquel que venga a nosotros coma de ese fruto y tenga la semilla, para que en ellos también crezca. Así de sencillo. Cristiano mal geniado, lleno de problemas sexuales, lleno de problemas de toda clase, no va a sembrar en esa persona un fruto para vida. Va a sembrar un fruto para corrupción, para muerte. Por eso nosotros tenemos que entender y preguntarnos por qué nuestras familias no se han convertido. ¿Qué estamos sembrando en ellos? O por lo menos los está conmoviendo. Yo me acuerdo con mis padres. Yo le dije al Señor, llevan 5 años en el evangelio. Dicen que no se pueden bautizar todavía porque no sienten seguridad todavía. Y allá el discipulado en la iglesia, no la voy a nombrar, eso tiene que ser, mejor dicho, de todo. Y yo sabía que ellos venían. Yo le dije al Señor, lo único que yo quiero en este momento es que ellos se bauticen y que ellos entiendan que no es por el mérito de ellos, es por creer en la vida suya, en la vida de ellos. Y yo les decía, aunque ellos fueron impactados por el testimonio
que Dios hizo en mi vida. Ellos se conmovieron mucho, pero no les bastó. No les bastó. Y tuve un plan. Meterme con Dios. Ese es el mejor plan. Le dije: Señor, dígame qué hago, pero yo quiero que ellos se vayan de aquí bautizados. Y le dije a la pastora el plan: pastora, yo les voy a invitar a comer, quiero orar por ellos, algo va a pasar. Y si la pastora accedió al plan, y ella fue. Y a que no vino, ¿qué pasó? Al otro día se bautizaron. Mi mamá la habló en lenguas. Le creía a Dios. Le creía a Dios. Y ellos se convirtieron. Y veo que mi papá es un hombre duro, pero en el fondo tiene un corazón muy sensible a Dios. Parece un niño chiquito llorando. De hecho, hoy me llamó y me dijo: hijo, ¿de verdad que hoy va a ser pastor? Hoy van a hacer una consagración. Y no, papi, entre 8 días. La promesa es para ellos también. Eso puede pasar en la vida de ustedes. Pónganle un reto a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer para que ellos se conviertan? Yo lo voy a hacer. Tengo que meterme en ayuno, me voy a meter en ayuno. Tengo que morir a la carne, voy a hacer que la carne muera por el Espíritu. Y algo tiene que pasar. Algo tiene que pasar. Ellos se bautizaron. Solitos dijeron: ¿qué tenemos que hacer para bautizar? Digo, la pastora que me decía: creer. Ya creímos. Entonces al otro día más para la agua. Y al otro día fue así. Y yo dentro de mi corazón sabía que eso iba a pasar. Sabía que eso iba a pasar. Ellos tuvieron una experiencia que no la voy a contar, tremendo. Mi papá quedó impactado, más de lo que ya había quedado. Y él entendió muchas cosas en ese momento que pasaban en la vida de él. No ha cambiado como he querido que cambie, pero yo sé que Dios está haciendo la obra en él. Amén. Entonces dice: ¿cómo necesitamos cambiar esa vida espiritual en nosotros? Dice en Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Este es el primer paso. Ahí Pablo le está dando una pauta. Oiga, no imiten. La gente sale en el mundo, baila, se emborracha, está con mujeres, por hombres, por aquí, por allá, y ellos, para eso es normal. Para usted no puede ser normal. Usted no lo puede hacer, porque esa naturaleza ya no está en usted. Usted no puede decir eso es normal teniendo una naturaleza incorruptible en el corazón suyo. Usted no puede imitar eso. Ese es el primer punto. Ya usted se abstiene. Uy, no. ¿Cuál es el otro paso? Más bien, escuchen bien, dejen que Dios les transforme en una persona nueva al cambiarle la manera de pensar. Más bien, en lugar de ir por allá, hacer cosas que no deben hacer, más bien siéntense, hablar con Dios, leer su palabra y dejen que esos pensamientos vengan a usted para que les transforme. Porque si usted va al mundo, usted está dejando que los pensamientos del mundo vengan y lo llenen. Pero si usted se sienta en Dios, usted está dejando que los pensamientos de Dios entren a su vida y le transformen. Así es una pauta muy importante. Que venga, que vamos allí, que venga, eso no pasa nada, camine. No, Pablo lo está diciendo: hagan un alto. Más bien, cuando lo inviten a eso, vayan al lugar secreto. Vayan allá. Mi palabra es vida. Llénense de ella. Que va a llegar un momento donde esa vida de Dios le va a llenar tanto que cuando vengan esos pensamientos, usted no va a tener que combatir, sino que esos pensamientos van a tener que huir de usted. Porque la vida de Dios ya está formada en usted. Va a llegar un momento donde el pecado ya no va a ser un problema para uno. Uno va a ser un problema para el pecado. Porque Dios lo va a usar a uno para que el pecado en otras personas sea erradicado. Amén. Escuchen bien. Entonces, después de esto, después de que ustedes, Dios les transforme y les cambie la manera de pensar. Miren bien que todo empieza en un pensamiento. Y los pensamientos vienen por palabras o por vista. O por, usted ve, viene un pensamiento. Usted escucha y se maquina un pensamiento también. Y ese pensamiento empieza en usted. Hay hombres y mujeres que piensan muy rápido. Terrible eso, de verdad. No ha llegado la persona y ya se hicieron una historia de esa persona.
Eso a mí me parece verdad. Yo a veces me sorprende. Dios mío, bendito. Todo eso pensaron. Todo. Se hicieron una película. Dice, entonces, después de que aprendan a conocer los pensamientos de Dios, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál voluntad? La que es buena, agradable y perfecta. Solamente si los pensamientos de Dios están en ustedes, puede brotar la voluntad de Dios en ustedes. Usted no puede pretender hacer la voluntad de Dios con los pensamientos del mundo. No puede. No puede. Porque los pensamientos del mundo se oponen a la voluntad de Dios. Se oponen. Ni siquiera se ponen de acuerdo. Vamos a hacer un arreglo. Haga la mitad y no. Se oponen totalmente. No hay armonía entre Belial y Jesús. No hay armonía. ¿Cuál es ese camino? Ya hablamos del Espíritu. Ahora vamos a mirar el camino. Aquí miramos un camino. Vamos a mirar el camino. Jeremías 29:11. Miren este camino de Dios. Suéñense. Suéñense. Yo sueño con el avivamiento. Ustedes no saben cuánto yo sueño con el avivamiento. Yo me acuesto pensando en el avivamiento y me levanto pensando en el avivamiento. Yo tengo un libro escrito del avivamiento por mi propia mano. El detalle del paso a paso que va a pasar en el avivamiento. Yo lo escribí. ¿Sabe qué hice con él? La pastora me regaló un cosito donde se pegan las hojas con esa vaina que está allá. No sé cómo se llama. Una cartelera donde usted pega los cositos con un chiche. Y la coloqué delante mío, ahí, en el computador donde yo tengo el estudio ahí. Y ahí lo pegué. Ahí lo pegué. Coloqué el mapa de Villavicencio y lo pegué ahí. Avivamiento. Todos los días que me siento, me acuerdo de eso. Todos los días. Me voy a morir hablando de esto. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Miren el camino. Ya hablamos de la vida espiritual, cómo la debemos de formar. Ese es un camino en nuestro espíritu. Ahora vamos a ver el camino natural. Estamos viviendo en este cuerpo natural todavía. Miren, aquí estamos. Tenemos que comer, tenemos que trabajar. Yo estoy trabajando. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar y no son para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza, dice esta versión. Escuche bien. Entonces ustedes me llamarán. Les está mostrando el plan. Entonces después de que usted ya tiene ese plan en su corazón, uy, yo sé que tengo un plan de bien y no de mal. Sé que tengo un futuro de esperanza. Pero ¿cuál es específicamente? ¿Cuál es específicamente? Pero ya está ese deseo en su corazón. Usted ya desea, sabe que es un pensamiento de bien y no de mal. Pero ¿cuál? Estoy en Villavicencio, estoy en esta empresa. ¿Será que este es el camino de bien? Entonces dice aquí Jeremías, entonces ustedes me llamarán, vendrán y orarán y yo los escucharé. Todo empieza de un pensamiento de Dios implantado en nuestro corazón. Él nos está diciendo, tengo planes de bien para ustedes. Tengo planes de un futuro donde sus hijos me servirán, donde su esposo caminará, donde todos los que usted ame vendrán a conocer esta verdad. No para que caminen en esta vida bien, sino para que tengan una vida eterna en Dios. Es que es para eso. El plan que Dios colocó en nuestras vidas es una añadidura para que vengan muchos a conocer esa vida que usted ya tiene, para que en la vida eterna caminen. Es que si fuera para hacer la voluntad, fuera algo sencillo. Pero es para tener una vida eterna. Una vida eterna. Usted vivió 80 años, 70 años, 50 años. Ponga eso al lado de la vida eterna y dígame cuánto significa. Como cuando usted coloca una moneda de 100 pesos al lado de $1.000.000. No hay comparación. Amén. Entonces, ya sabemos que Dios tiene un plan de bien y no de mal, de esperanza en nuestro futuro. ¿Correcto? Y es lo que Él dice. Entonces ustedes, con ese pensamiento en el corazón, orarán.
¿Con cuál pensamiento? Con el pensamiento de Dios. Entonces ustedes orarán y yo los escucharé. Entonces ustedes me buscarán de todo su corazón. Y entonces ¿qué? Me hallarán. Pregúntele a Dios. Porque es que usted ya tiene un plan en su vida, ¿cierto? Por eso usted no puede conocer la voluntad de Dios, ni puede hallar a Dios, porque usted ya tiene uno en su vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Desechar su vida para poder ganar la de Él. Desechar su plan para poder ganar el de Él. Desechar sus pensamientos para poder obtenerlos de Él. ¿Por qué tiene que desechar sus pensamientos? Porque en sus pensamientos va a cosechar corrupción. ¿Por qué tienen que estar los de Él? Porque en los pensamientos de Él va a tener vida y paz eterna. Pero no queremos soltar. No sabe cuánto me ha costado a mí soltar mi trabajo. Una y otra vez. Yo le digo a mi esposa, no, déjeme, voy a trabajar estos 2 mesecitos, este proyecto. Y vuelvo. Un día le dije, no, ya no más. Porque así me lo voy a pasar toda la vida. Toda la vida. Y el Señor me colocó un sueño. Miré 2 aviones. Yo creo que ya lo he contado, no volver a contar. Mire el plan de Dios. En el aeropuerto habían 2 casilleros. En uno había un ingeniero que yo conozco. Y él me llama, Alfred. Me sentó en una mesa y había un banquete ahí. Siéntese y come. Me dijo, ¿ves ese avión que está afuera? Le dije, sí. Vamos a trabajar. Pídame el sueldo que usted quiera y yo se lo doy. Me dice en el sueño el hombre. Móntese en el avión y vámonos. Sueldo que yo quiera. En ese mismo momento algo me llevó otra vez para atrás. Y volví a estar en el mismo sitio. Pero entonces ya miré el otro casillero. Mi atención fue hacia el otro casillero. Y había un hombre de Dios que conozco también. Y me llamó, me dijo, Alfred, siéntese. Y había un banquete y un avión. Me dijo, el Señor le manda a decir, este sí me dijo el Señor, que no le va a dar sueldo. Me dijo. Eso fue lo mejor. El otro me estaba, dígame lo que quiera. Este me dijo que no. Que no le va a dar sueldo. Pero le manda a decir que nunca le va a faltar nada. Móntese en el avión y vámonos. Y me desperté. Dije, no necesito ayunar para saber la respuesta. No necesito ayunar. Esto fue todo completito. Fue clarito. El Señor me dijo, o viene o no viene. O tumba sus pensamientos y coloca los míos, o no hace nada. Así es sencillo, me la colocó así. Y dije, bueno, Señor, si es así, pues está bien. Pero no sabe cuánto me ha costado dejar mis pensamientos. He llorado lágrimas amargas, sabiendo que en mi trabajo puedo solucionar muchas cosas. Para mi vida natural, obviamente. Y cuando no la tengo, me llaman a ofrecerme trabajo. Digo, Señor, no deje que me atormenten más. Y me ofrecen, que es lo más tremendo. Pero bueno, ahora vamos a mirar rápidamente para allá para ir terminando. Segunda de Timoteo 1:9. Escuche bien. Ya sabemos que tenemos un camino en lo natural, caminos de bienestar, caminos de bien, caminos que nos llevan a una esperanza buena y un final bueno, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para saber realmente que estamos en ese camino? Primera de Timoteo 1:1 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, escuche bien, no conforme a nuestros planes, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, según su propósito, según su plan, según su sueño, según su pensamiento. Hay un plan, por lo menos para mí lo hay. Si no es para ustedes, bueno, pero para mí sí. Hay un plan que va a cambiar la vida de todos, no solamente en usted, sino en su familia. Porque si usted mete a su familia en ese camino, entonces su familia va a ser afectada por ese camino.
Y es un camino de luz, no de oscuridad. Amén. Entonces mire lo que dice aquí Pablo en Efesios 11. Este Pablo, definitivamente ese hombre sí tenía revelación, de verdad. La verdad que esto es terrible. Pido a Dios que les alumbre la mente. Esta versión dice de esta manera: para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente a quien llamó. Sí, bien. Efesios 1:1. Esta es la versión, creo que es, no me acuerdo qué versión es. Yo como tengo varias versiones ahí y voy leyendo, y la que me gusta esa la voy cogiendo. Dice: pido a Dios, dice Pablo, que les alumbre su mente. ¿La mente cuál? La que tiene que ser transformada, la que tiene que ser quitada sus pensamientos de impiedad, de orgullo, de vanagloria, de egocentrismo, por un pensamiento humilde, el pensamiento de Dios. Dice: le pido a Dios que les alumbre la mente para que vean y sepan. Esta versión de verdad que me impactó mucho. Lo que Él tiene preparado para la gente a la que Él ha llamado. Él nos llamó a vivir una vida santa, pero Él nos llamó también a vivir una vida natural en esta tierra, un propósito. Cristo vino aquí, ¿para qué? Para salvación de todos. Pablo vino aquí para los gentiles. Él tenía un plan para Pablo. Va para los gentiles Pablo. Y él fue. Dice que él no fue rebelde al llamado de Dios. Entonces, ¿para qué fue llamado usted? Entonces podrán participar. Escuchen bien, esto es tremendo. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. ¿Cuáles bendiciones? Los planes de bien y no de mal, los de esperanza y no de tristeza, los que nos dan un futuro. Ese camino se va a empezar a llenar de esas riquezas, de esas bendiciones celestiales. Van a empezarse, porque usted está trayendo el diseño de Dios a la tierra. Usted está trayendo lo que Él pensó desde antes de que usted naciera, aún desde antes de la fundación del mundo, para este tiempo. Usted está trayendo ese pensamiento a la tierra. Y en ese pensamiento hay provisión. En ese pensamiento están sus hijos. En ese pensamiento está la prosperidad, el empresario, el predicador, el pastor, el evangelista, el profeta. En ese pensamiento está todo. Pero ese pensamiento no viene solo. Ese pensamiento viene equipado. Y usted estaría contento. Verán también, escuchen bien, no solamente sentirán estas bendiciones, verán también lo grande que es el poder de Dios, que Él les da a los que creen en Él, dice esta versión. No solamente verán las bendiciones, no solamente verán lo que Él ha prometido en sus vidas, sea el llamado que tengan, sino que verán el poder de Dios en sus familias para convertirse al Señor. El carcelero vio la promesa que Pablo le dijo: no te mates, más bien llévame a tu casa, que tú y toda tu familia serán salvos. Él la creyó. Él miró el poder de Dios. Él miró todo lo que el Señor tenía. De un pensamiento de muerte vas a tener una vida llena de la prosperidad de Dios. Imagínese usted eso. Yo usted estaría contento. Yo usted estaría contento. Vamos a hacer este pensamiento. Hebreos 5:8. Hebreos 5:8. Mire lo que pasó en Jesús. Mire lo que pasó en Jesús. Aunque era el Hijo de Dios, Jesús aprendió. ¿Aprendió qué? Obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna. Escuche bien, la fuente de la salvación eterna. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. ¿Qué tienen que obedecer? Caminar en la vida del Espíritu,
La ley del Espíritu que vence el poder del pecado. La ley del Espíritu que hace que usted camine en la voluntad de Dios. La ley del Espíritu que hace que delante de usted se abra un camino que tenga pensamientos de bien y no de mal. Que tenga pensamientos para brindarles un futuro y una esperanza. Las cosas nuevas. Nació de nuevo. Y se abrió un camino delante de usted. Pensamientos de bien y no de mal. Una vida llena de la vivir en el Espíritu y en santidad. Ese camino se abrió delante de usted. Ahora camine en ese camino. Esas son las cosas hechas nuevas. ¿Cuáles cosas son hechas nuevas? Vivir en una vida llena del Espíritu para poder caminar en la vida del camino de la prosperidad de Dios sobre su vida. Si usted no tiene esas cosas nuevas en su vida y no las tiene determinadas en su corazón, usted va a ser un vagabundo borracho que ande por las calles para arriba y para abajo sin rumbo. Como Caín. Toda planta que pise sus pies, usted será errante. Porque habrá un sello en su mente. Un sello de corrupción. Un sello de corrupción habrá en usted. Porque Dios le mostró las cosas nuevas. Y este versículo lo hemos leído y muchos lo leen. Ah, sí, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuáles cosas? Me dijo el Señor a mí. Yo, espere tantito. Sé que son nuevas, pero no sé cuáles son. Dijo, pues siéntate y te las diré. Pero yo sí tengo determinado en mi corazón. El avivamiento viene. Él me lo dijo. Usted va a estar ahí. Usted va a ser partícipe de eso. Ese fue el camino que se me abrió a mí delante de mis ojos. Pero yo sé que la única manera de caminar en ese camino es acomodar lo espiritual a lo espiritual para que se manifieste en lo natural. Un pensamiento de Dios manifestado en la tierra, ese soy yo. ¿Qué pensamiento? Un día le dije a la pastora, ¿ustedes huelen eso? ¿Qué? Huele a avivamiento. Huele. Yo veo eso en las calles. Si ustedes son las primicias de ese avivamiento, entonces ustedes se tienen que despertar. Porque si ustedes están aquí escuchando este mensaje, entonces ese peso de gloria ya está sobre ustedes. Y si ustedes están escuchando esta palabra, entonces ustedes están siendo actos para participar en esta palabra. Esa luz que está viniendo a ustedes está queriendo decir que les está alumbrando el camino. Yo lo único que digo, Señor, vendrán los que van a estar al lado mío. Vendrán. ¿Son ellos? No lo sé. Pero ellos ya escucharon. Primera de Pedro, el último versículo ya para terminar. Primera de Pedro 2:1. Escuchen bien. Bueno, este y otro versículo. Mire lo que dice aquí Pablo. Por tanto, despójense de toda clase de maldad. Primera de Pedro 2:1. Sí, esta es otra versión. Por tanto, despójense de toda maldad, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Despójense. ¿Por qué le dicen que se despojen? Porque eso ya no es su fuente. Eso es una ropa que usted se quiere poner, pero no es la fuente. Dice, despójense. Ya dejen de tanta pendejada, en pocas palabras. Despójense de todo chisme, de toda clase de chismes. Más bien, como niños recién nacidos, busquen con ansias la leche espiritual no adulterada, que será la fuente del crecimiento espiritual, para que por medio de ella crezcan. Dice esta versión. ¿Cómo dice? Vamos a leer esto. Dice, deseen con ansiedad la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crezcan en su salvación. Hay que crecer. Hay que crecer. Se va viendo el hombre de Dios. Este hombre como era, vea cómo ha cambiado. Mire ahora esa unción que Dios les puso. Está creciendo.
Estás sabiendo que la unción es para sanar enfermos. Estás sabiendo que la promesa de Dios, las bendiciones lo alcanzarán. Está entendiendo que los cultivos no pueden tener ninguna clase de plaga que lo dañe. ¿Usted está entendiendo eso? Si usted anda, crezcan. Pero dijo Pablo, va a llegar un punto donde tienen que crecer más. Pedro. Pero aquí Pablo en Hebreos 5:11, supongamos que Pablo fue el que escribió. Pedro aquí está diciendo, oiga, anhelen, le está diciendo a los niños, oiga, anhelen, crezcan, fortalezcanse y crezcan. Pero aquí Pablo, digamos que Pablo escribió Hebreos, ¿no? Yo creo que Pablo lo escribió. Hebreos 5:11 dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo ustedes son torpes espirituales. Mira lo que dice esta versión. Y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes. Escuche bien, porque ya no es bueno usted andar todo el tiempo tomando leche espiritual. Ya no es bueno quedarse como Gedeón todo el tiempo, aunque yo quisiera que se quedara así todo el tiempo, ¿no? Pero él tiene que llegar a un punto donde ya tiene que caminar, ¿cierto, hijo? Mira lo que él dice. Hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien les vuelva a enseñar las cosas básicas de la palabra de Dios. Escuchen bien. Vamos a seguir. Aquí dice, o de los oráculos de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pregúntale si pueden comer. No puede, no le puedo dar. No todavía. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. No sabe hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para discernir entre lo bueno y lo malo. A punta de ejercicio. ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Hay un espíritu que tiene que ser ejercitado. Hay un espíritu que tiene que empezar a moverse, a ser alimentado, a empezar a ejercitarse. ¿Para qué? Para que pueda entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Así usted va a poder ahora sí discernir. Me están invitando a la fiesta. No voy a ir por esto. Así es eso. No nos podemos quedar. Ay, tenemos que avanzar. El reino de Dios es para avanzar. El reino de Dios no se detiene porque usted se detiene. El reino de Dios no va a dejar de fluir porque usted no quiere fluir. Y si usted no lo hace, pues lo que usted tiene se le va a poner al que tiene más. Yo podría decir, ojalá ninguno de ustedes quiera para que Dios me dé todo a mí. Pero yo quisiera que ustedes también tuvieran eso. Porque hay muchas voluntades por ahí caminando que no se van a hacer. Pero esa bendición no se va a perder. Esa bendición será quitada y pondré y puesta al que anhele querer más. Yo podría decir y ser egoísta, no anheles nada. Y yo después le digo al Señor, Señor, lo que ellos no quieren, démelo a mí. Pero yo quiero que ustedes crezcan también, ¿o no? ¿Cuál es el objetivo de enseñar la palabra de Dios? No tendría ningún sentido que nadie se salve. No tendría ningún sentido que nadie se fortalezca. Porque entonces, ¿para qué estamos creando un ejército si no queremos que nadie se fortalezca? ¿Para qué queremos crear un ejército si no queremos que nadie vaya a la batalla? Estamos enseñando para que ustedes se fortalezcan y se alisten y se preparen para la batalla en la cual están caminando. Y de eso se trata. Para que ustedes ya no lloren, sino que ustedes sean guardianes de sus casas. Para que ustedes dejen de estar intimidados, sino que ahora ustedes sean los querubines protectores de sus casas. Pero el diablo ya entra a las casas, ya hace lo que quiere. Se burla de los cristianos.
Él sabe quién no y quién sí. Él entra a la casa y no escucha: te reprendo en el nombre de Jesús. Uy, aquí me puedo quedar. Pero ¿cómo van a discernir si no crecen? ¿Cómo van a saber si es Satanás o no es Satanás si no saben quién está entrando? Entra cualquiera. Me gustó algo del pastor Frankie que dijo: acá hay una bruja. Pastor Frankie, el día que empezó el congreso, dijo: acá hay una bruja. Tiene dos cosas para que esa bruja haga: o se convierte, o se muere, o se va. Y si se está aquí sin arrepentirse hasta el último día, la voy a sacar a la luz. La voy a poner aquí delante de todos. No sé quién era, pero si alguien estaba por ahí, créanme que se fue o se arrepintió. Una de dos. Porque él discierne. Y aún sin embargo el diablo le hace goles a veces. Pero es mejor un gol que 10. Es mejor un gol que una derrota. Están ahí quietos. Vamos a orar. Simplemente los estoy animando. Les estoy impartiendo. Porque si no hacemos nada, no vamos a ser partícipes de lo que Dios tiene para nosotros. Si el marido no se quiere convertir, está bien. Dígale algo. Dígale algo. A alguien le dije yo algo un día que me impactó. Lo entré a mi cuarto. Yo tengo muchas cosas pegadas, lleno de hojas por todos lados. Y le dije a esa persona: está bien. Le dije: pero quiero que mire alrededor suyo. ¿Usted conoce eso? Yo sí. Le dije a esa persona: ¿usted sabe que eso es poder de Dios? Sí. ¿Usted sabe que eso, usted no es más fuerte que ese poder? Yo sí. Yo le dije: por eso es que yo sé que usted va a cambiar. Porque usted no es más fuerte que la promesa de Dios. Dios endurece corazones, pero ablanda corazones. Dios al que quiere salvar lo salva, y al que no quiere salvar no lo salva. Porque Él dijo que Él hace como Él quiere. Y le dije: cuente con eso. No me preocupo por usted, pero sé que estas palabras son más poderosas que usted. Usted va a cambiar, le guste o no le guste. Porque voy a empezar en mis oraciones a enviar ese poder a su vida. Y ese poder la va a tocar, la va a cambiar. De eso estoy completamente seguro. No nos debemos adelantar. Gracias, Señor. Gracias, 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 gracias. Te bendecimos, Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias. Río, 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 río. Ese río nos inunda, Señor. Tú dijiste que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que no nos preocupáramos, porque tú has vencido el mundo. Creo firmemente, Señor, que todos aquellos que escuchan, dentro, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a cortar ahí.